Pensaron que era solo la hija del conserje, hasta que oyeron su nombre en el micrófono. Recogía las mesas antes de que llegaran todos, y se marchaba antes de que empezaran los aplausos. Pero ese día, nadie se atrevió a irse al oír su nombre en el micrófono. En cuanto se pronunció su nombre, todos los rostros se voltearon, algunos con culpa, otros conmocionados, y nadie volvió a mirarla de la misma manera. Entenderás por qué el silencio se convirtió en respeto. Quédate hasta el final. Llegó antes que todos. El sol apenas había tocado el patio cuando sus pasos silenciosos ya barrían el pasillo. Llevaba una bolsa con su propia merienda, pan duro envuelto en una servilleta, y en sus ojos, la costumbre de no esperar una mirada a cambio. Era la hija del conserje, la niña que abría las puertas antes de que llegara el director, la que veía pasar a los profesores y fingía no ver, la que recogía la basura antes de que nadie le diera las gracias. Llevaba el pelo siempre recogido. Su madre planchaba con cariño su uniforme a altas horas de la madrugada, y su mirada estaba alerta, pero abatida. Sabía dónde estaba todo, dónde estaba escondida la tiza, en qué habitación había una silla rota. Incluso sabía cuándo alguien iba a reírse de ella, solo por la forma en que la miraban al entrar. Nadie le preguntó su nombre. Para la mayoría, era simplemente la hija de Seu Antonio. Y quizá hubiera sido más fácil para todos si ella hubiera permanecido así, invisible, porque era parte del escenario. Estaba allí, pero no contaba como presencia. Era la mano que limpiaba, el paño que quitaba el polvo, el silencio entre una risa y la siguiente. Pero lo que nadie sabía es que, mientras limpiaba los escritorios, leía las notas olvidadas. Mientras borraba la pizarra, memorizaba las fórmulas. Y cuando los demás se apresuraban a casa, ella se quedaba. Con un viejo cuaderno y la luz de la sala de apoyo, estudiaba sola, sin ruido, sin público, porque en su corazón ya había una certeza. El mundo podría fingir que solo era la hija del conserje, pero un día se vería obligado a pronunciar su nombre, no por lástima sino por mérito, y ese día estaba más cerca de lo que todos pensaban. Aprendió a distinguir la risa falsa desde lejos, el sonido apagado que se oía al pasar con el cubo, el susurro que terminaba en una risa contenida, las miradas que intercambiaban pullas disimuladas. Siempre eran los mismos grupos, chicas con brillo de labios y mochilas caras, chicos que pateaban chapas de botellas y se creían más grandes haciendo que alguien se empequeñeciera. No dijeron su nombre. La llamaban la chica de la limpieza, la hija del conserje, la que vive atrás de la escuela. Y todo era una broma. El uniforme desteñido, el almuerzo sin marca, las uñas sin pintar, el olor a desinfectante que llevaba sin darse cuenta. Pero lo que dolía no era la burla, sino que nadie hiciera nada. Los maestros pasaban de largo, los inspectores escuchaban, pero el silencio de la complicidad siempre era más fuerte que cualquier risa. Ella no replicó. No respondió. Aprendió de su padre que a veces el silencio es el escudo de quienes no quieren mancillar su voz, y entonces caminó con paso firme, no porque no le doliera, sino porque le había dolido tanto, que ahora yo había calmado el dolor. Lo que nadie vio fue que cada broma dejaba una cicatriz que, en lugar de desfigurarla, esculpía fuerza. Y mientras reían, mientras apartaban la mirada, ella aprendió. Aprendió cómo funciona el mundo, cómo se viste el poder, cómo el desprecio se disfraza de juego. No quería que la vieran como una pobre, quería que la respetaran como a una igual, y en el fondo, lo sabía. Un día cuando la llamaran por el altavoz, esas mismas personas que reían serían las primeras en bajar la mirada. No fue difícil reconocerla entre las demás. Su uniforme había sido el mismo desde su primer año de preparatoria. El cuello ya empezaba a aflojarse, las mangas eran un poco cortas, y la fina tela empezaba a perder su azul, pero siempre estaba limpio, impecable, planchado con esmero, ni una sola pelusa fuera de lugar. Mientras otros desfilaban con ropa nueva cada temporada, mochilas de diseñador, zapatillas recién estrenadas, blusas intercambiadas entre amigas, ella repetía en silencio el mismo atuendo. Algunos lo notaban, otros se burlaban, y había quienes se quedaban mirando, como si observaran una mancha que preferirían ignorar.
Pero nadie le preguntó cuántas veces su madre había cosido ese uniforme con hilo prestado, ni cuántos días esperó para lavarlo el sábado y dejarlo secar al revés para evitar que se desteñiera más. Nadie vio el ritual: colgarlo con cuidado, pasar la mano para quitar las arrugas invisibles, doblar los calcetines simétricamente y esconder los zapatos detrás de la puerta para que nadie supiera que eran los únicos. No le avergonzaba, pero sabía que ese uniforme era, para los demás, una advertencia de que no pertenecía al mundo de los que tenían. Era un recordatorio incómodo de que alguien allí no ocultaba su verdadera naturaleza, y sin embargo, era ese mismo uniforme el que la acompañaba cuando estudiaba sola, cuando sacaba buenas notas, cuando barría el suelo que otros ensuciaban sin culpa. Nunca tuvo la opción de tener otro, pero tenía lo que muchos no podían comprar: disciplina y presencia, porque el uniforme podría ser el mismo, pero lo que llevaba dentro cambiaba cada día, y estaba a punto de ser notado por toda la escuela. Pocos sabían, y muchos fingían ignorarlo, que su madre trabajaba en la cocina de la escuela. No era una empleada contratada, sino una ayuda eventual, como la llamaban. Cocinaba sin uniforme, sin placa, sin estar en la nómina. Llegaba antes de las 6 de la mañana, preparaba el arroz, revolvía los frijoles con una cuchara de madera y lavaba las ollas después de que todos se fueran. Ella, la hija, solía salir de la sala y pasar por la cocina. Nunca llamaba mamá a su madre allí, solo asentía. Un acuerdo tácito entre ambas. Ser discreta era la clave de la supervivencia. Algunos estudiantes se burlaban del olor a comida que a veces se le pegaba a la ropa. Otros decían que olía a cebolla. Ella lo escuchaba todo, y volvía a clase con la frente en alto, aunque el corazón le daba ganas de correr por debajo de la mesa. La madre, en cambio, oía los nombres de las chicas populares por el altavoz de la cocina. Sabía el nombre de cada una, y sabía que ninguna se quedaba hasta tarde limpiando mesas ni estudiando en la penumbra del lavadero. También sabía que su hija era más grande que todo eso, así que cosía. Por la noche, a mano, en un rincón de la cocina, remendaba el uniforme, ajustaba el dobladillo de los pantalones, cambiaba los botones y cortaba lo sobrante con unas tijeras viejas. Cosía como quien prepara una armadura invisible, puntada a puntada, sin prisas, sin aplausos. No tenía voz en el micrófono de la escuela, pero sabía, y presentía, que un día, esa niña silenciosa emergería de las sombras de la cocina, para ocupar el escenario que se merecía, y el mundo entero lo oiría. Esa semana, los pasillos de la escuela bullían de expectación. El premio académico más importante del año estaba a punto de entregarse, una ceremonia que siempre se celebraba en el auditorio, con fotos, música y discursos ensayados. El nombre del premio era pomposo, pero todos sabían quiénes solían recibirlo: los hijos de los profesores, los alumnos más habladores, aquellos que sabían cómo hacerse notar. Siguió caminando por los pasillos con el mismo paso tranquilo, cargando sus libros de siempre. Nadie la incluyó en sus apuestas. Parece que saca buenas notas, pero es aburrida, decían. Otros se reían. ¿Imaginas si gana? La hija del conserje en el escenario. Entonces la escuela se convierte en un chiste. Pero había algo que no sabían. Nunca faltó a un examen. Sacó las mejores notas. Nunca hizo trampa. Nunca faltó a una clase. Completó sus trabajos y los entregó a tiempo. Corrigió sus propios errores. Y todo lo hizo en silencio. Porque la brillantez que no quiere ser halagada, brilla por méritos propios. El expediente con los nombres de las nominadas fue entregado a la coordinadora. El suyo estaba allí, y no por favoritismo ni por lástima. Estaba allí porque nadie, absolutamente nadie, tenía la misma formación que ella, y una de las profesoras, la que la había estado observando durante años sin decir nada, se había asegurado de incluirla. Llegó el día de la ceremonia de premiación. El auditorio estaba abarrotado. La mayoría de los estudiantes se peinaban, esperando a que los llamaran. Ella estaba sentada en la última fila. Nadie la notó. No llamó la atención. Simplemente respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza.
porque aunque sabía que se lo merecía, en el fondo no sabía si el mundo se lo permitiría. Pero yo lo permitiría. Y cuando ese micrófono sonó y su nombre resonó en toda la habitación, fue como si el techo se hubiera abierto. Antes de la ceremonia de premiación, cuando los nombres empezaron a circular internamente entre el profesorado, un profesor arqueó una ceja al ver el suyo en la lista. Era de esos hombres que hablaban en voz alta en los pasillos, saludaban con entusiasmo a los padres adinerados y apenas miraban a los estudiantes de orígenes humildes. «¿Esta?», dijo, señalando con el bolígrafo. «Es una buena estudiante, sí, pero no es la adecuada. Es muy callada. No tiene buena postura. Y ahí está ese problema, ¿verdad?». La hija del conserje. La habitación quedó en silencio. Algunos profesores evitaron mirar fijamente. Una o dos voces intentaron desviar el tema. Pero una, con firmeza, respondió: «Precisamente por eso, nunca necesitó un escenario para ser grande. Es excelente. Y eso habla por sí solo». Él resopló molesto. «Pero el premio representa a la escuela. Estará mal visto». «¿De quién es la mala noticia?», pensó el coordinador en silencio. Este tipo de resistencia, por sutil que sea, es lo que mata la brillantez de tantos talentos incluso antes de que surjan. El intento de bloquearlos no fue explícito, pero casi funcionó. Casi borraron su nombre. Casi los reemplazaron con alguien más presentable, más fotogénico. Pero su mérito era demasiado grande para ocultarlo, porque gritar no siempre basta para detener a alguien. A veces, con palabras educadas, dichas a puerta cerrada, se intenta empujar a alguien desde abajo, de vuelta al suelo, pero con ella no funcionó. Su nombre permaneció, y una vez leído, no habría vuelta atrás, y los que intentaron ocultarlo tendrían que aplaudir. Nunca supo exactamente quién era, pero alguien entre tantos que fingieron no verla la vio. Y no solo la vio, escribió su nombre en el formulario de nominación, llenó cada línea con argumentos veraces, habló de sus calificaciones, su dedicación, sus sacrificios, y lo envió. No firmó, lo hizo en silencio, con cariño y con valentía. Quizás fue aquella compañera que compartió su libro de texto de biología un día lluvioso, o aquella chica que una vez dejó un refrigerio extra en su escritorio sin decir nada. Quizás fue la bibliotecaria que la vio estudiar hasta tarde, o la profesora de portugués que siempre elogiaba su escritura, incluso cuando la clase la ignoraba. Lo cierto es que el mundo tiene ojos más vigilantes de lo que imaginamos. No sabía nada. Solo supo que estaba nominada cuando su nombre apareció en el papel oficial. Su corazón se aceleró, pero no preguntó quién lo había hecho, porque en el fondo lo entendía. Algunas semillas se plantan en la oscuridad. A veces el universo se mueve a través de las manos de quienes han sentido el mismo silencio que tú, y estas manos no esperan aplausos, simplemente te impulsan hacia adelante cuando el mundo quiere dejarte atrás. Fue ese gesto invisible el que garantizó que su nombre estuviera presente en esa ceremonia, y que no fuera borrado por los deseos de quienes no la querían allí. Y en ese momento, ella no sabía quién había escrito para ella, pero prometió, en silencio, que honraría cada letra de esa indicación, con su firme presencia y su nombre resonando donde antes solo había escoba y silencio. El auditorio estaba abarrotado, padres con celulares en mano, hermanos menores corriendo entre los bancos, profesores ajustándose las batas, estudiantes sacando pecho. Todos allí parecían tener un compañero, una animadora. Aplausos garantizados. Ella entró por el lateral, sola. Se sentó en la última fila, cerca de la salida. No llevaba tacones, no llevaba maquillaje, solo el mismo uniforme limpio y el pelo recogido como siempre lo hacía su madre antes de ir a trabajar. No llevaba ningún regalo, ningún ramo, ningún discurso. Solo una cosa es segura: ella merecía estar allí, aunque nadie hubiera venido a buscarla. Miró a su alrededor, vio a compañeros abrazando a sus padres, chicas ajustándose los aretes y sonriendo, profesores saludando a los mismos profesores de siempre, y ella, invisible. Pero la invisibilidad que una vez la lastimaba, ahora servía como armadura, porque no tener público la liberó de expectativas. No estaba allí para impresionar, estaba allí para existir con toda su dignidad.
con toda su verdad. Mientras todos susurraban, reían y señalaban, ella simplemente observaba, respiró hondo, guardó su nerviosismo en el bolsillo de su abrigo, y esperó. Sabía que no sería el más aplaudido, pero cuando se decía su nombre, no importaba si las manos aplaudían o no, porque ese momento sería suyo, y nadie más podría quitárselo. Y no sabía que cuando ese micrófono se encendiera, lo que surgiría no sería solo un nombre, sería una conmoción, una reparación, un silencio colectivo, que gritaría todo lo que le habían negado durante años. La ceremonia ya estaba en marcha. La música sonaba suavemente. El maestro de ceremonia sonreía entre nombres. Los premios se entregaron como siempre. Fotos, aplausos, abrazos, discursos vacíos. Hasta que anunció la categoría más esperada de la mañana. Estudiante destacado del año. El revuelo creció. Todos sabían quién debía ganar. Las miradas se dirigieron automáticamente a los mismos rostros. Los hijos de los profesores, los alumnos con las mejores calificaciones, los favoritos de la administración. El presentador hizo una pausa, ajustó el micrófono, y entonces, leyó. Y la estudiante destacada del año es, su nombre. Silencio. Por un instante, no hubo reacción, ni aplausos ni murmullos, solo un eco sordo que resonó por el auditorio. El mundo se detuvo. Algunos fruncieron el ceño, como si hubieran oído mal. Otros se miraron confundidos. Uno o dos murmuraron un «¿quién?», y quienes la conocían, tragaron saliva. Permaneció sentada en la última fila, sola. Miraba al frente con incredulidad. El corazón le latía con fuerza. Le sudaban las manos. Y en ese momento, ni siquiera pensó en levantarse, porque nunca imaginaron que su nombre resonaría por ese micrófono. Y aún así, resonó, claramente, firmemente, con el peso de años de invisibilidad rotos por un anuncio. Y cuando se levantó, con pasos lentos, la cabeza bien alta y la mirada fija, todas las miradas se volvieron. Ya no había forma de negarlo. Ella ya no era la hija del conserje. Ella era el nombre que ahora silenciaba todos los pasillos. El auditorio seguía en silencio cuando empezó a caminar hacia el escenario. Solo se oían sus propios pasos. No había música. No había aplausos. Solo miradas. Muchas. Algunas confundidas, otras culpables. Algunas con admiración. Y algunas avergonzadas. Pero uno en particular la siguió de pie. Era el director. La misma que durante años se cruzó con ella en los pasillos sin mirarla a los ojos. La que llamaba a los estudiantes sobresalientes para charlar, pero nunca supo sus nombres completos. La que la vio limpiando escritorios y nunca le preguntó por qué se quedaba fuera de horario, con un viejo cuaderno abierto sobre la mesa de la biblioteca. Ahora estaba de pie. Se levantó lentamente, como si el gesto le pesara. La miró con los brazos cruzados y los ojos entornados. Por primera vez, sin máscara de autoridad, sin prisa, sin control, no se detuvo. Subió las escaleras con paso firme, tomó el sobre del presentador y se giró hacia el público. Las luces del escenario la iluminaron como nunca antes. Por un momento, el mundo entero pareció suspendido en esa escena. Una niña con un uniforme desgastado, su dignidad intacta, sosteniendo el mayor premio de la escuela frente a todos los que intentaban hacerla invisible. El director se aclaró la garganta, y luego, con un gesto pequeño pero imposible de ignorar, juntó las manos, y empezó a aplaudir. 1, 2, 3 aplausos. Poco a poco, como olas alrededor de una roca inmóvil. Otros lo siguieron. Profesores, inspectores, incluso estudiantes. El sonido se hizo más fuerte, todavía tímido, pero real. Ella no sonrió, solo asintió, porque lo sabía. No era admiración, era reparación. Y en ese largo y contenido aplauso, el mundo empezó a ver quién era. Demasiado tarde para fingir que no lo sabían. Mientras los aplausos empezaban a resonar por el auditorio y ella permanecía en el escenario con el premio en sus manos, algo aún más poderoso estaba sucediendo. Fuera de los focos, en la puerta lateral, casi imperceptible entre las cortinas y los altavoces, estaba allí. Tu padre, señor Antonio, el conserje, con su uniforme habitual,
una camisa azul descolorida, pantalones manchados de pintura, la placa colgando torcida del bolsillo y las manos aún llenas de polvo, acababa de arreglar el inodoro de uno de los baños de la planta baja. No lo habían invitado, ni siquiera sabía que la ceremonia se celebraría ese día, pero oyó su nombre por el altavoz mientras barría el patio, y echó a correr. Llegó a mitad del anuncio. No quería entrar. Se quedó allí, observando desde lejos como quien presencia un milagro que no cree merecer. Tenía los ojos húmedos. Su mano se aferró con fuerza al borde de la puerta, como impidiéndose avanzar. Cada aplauso que resonaba le parecía una disculpa que la vida finalmente le ofrecía a la hija, a la que había visto crecer limpiando lo que ensuciaban los demás. Ella no lo vio de inmediato. Pero cuando sus ojos recorrieron la habitación y encontraron esa silueta familiar, parada en las sombras, respiró profundamente, y por primera vez ese día, sus manos temblaron, porque nadie lo sabía, pero era por ese hombre por quien estudiaba de noche, era por él por quien nunca se rindió, era en él en quien pensaba cuando quería desaparecer, y se quedaba. Y en ese momento, ante el aplauso de quienes la habían ignorado durante años, la única mirada que realmente buscaba estaba allí, quieta, cansada, humilde y orgullosa. Su padre no dijo ni una palabra, pero su silencio fue el mejor discurso que jamás había escuchado. Cuando le ofrecieron el micrófono, los organizadores esperaban que dudara, esperaban que lo rechazara, que dudara, que diera las gracias rápidamente y se marchara. Pero lo aceptó con calma, con ambas manos, y respiró hondo antes de hablar. No había papel, no había nada ensayado, pero tampoco era necesario. Su voz sonó firme, no demasiado alta, pero clara, sin temblores, como alguien que había hablado consigo misma tantas veces en silencio, que hablar con los demás ahora parecía cosa fácil. Sé que muchos aquí no sabían mi nombre hasta hoy, empezó. Algunos solo me conocían como la hija del señor Antonio, y no importa, porque así crecí. Limpia, discreta, invisible. El público permaneció en silencio, pero cada vez que barría una habitación, también observaba cómo funciona el mundo. Cada vez que me ignoraban, aprendí el valor de quienes no necesitan gritar para existir, y cada vez que dudaban de mí, lo usaba como un trampolín. Hizo una pausa, miró hacia atrás y vio a su padre todavía de pie en la puerta. Sonrió. Este premio es mío, pero también es de mi padre, quien siempre limpiaba lo que ensuciaban los demás. Es de mi madre, quien cosió mi uniforme con hilo de votos. Es de mi familia, quienes, incluso en silencio, nunca me dejaron olvidar quién soy. Y concluyó, sin levantar la voz, nunca subestimes el silencio de alguien, porque es en el silencio donde crece la fuerza. Y un día, se alza y hace que todos la escuchen. Y cuando bajó el micrófono, ya no hubo manera de contenerlo. El público, hasta entonces estático, se puso de pie, y los aplausos llegaron con fuerza, como si todos los presentes estuvieran purificando sus almas. Bajó del escenario con el mismo paso que siempre usaba por los pasillos de la escuela, firme, pausada y silenciosa. Pero ahora, el silencio pertenecía a los demás. Mientras cruzaba el auditorio hacia su fila, el último asiento cerca de la puerta, las miradas se desviaron, las mismas que se habían reído de ella, las mismas que habían susurrado sobre su uniforme, el olor a desinfectante, el refrigerio envuelto en servilleta. Ahora bajaron la mirada. Algunos se agarraban las manos entre las rodillas, otros se rascaban la nuca y otros jugaban con sus celulares, fingiendo distracción. Nadie tuvo el valor de mirarla a los ojos, porque lo que ella dijo no era un discurso, era un espejo, y en ese espejo vieron reflejada su propia cobardía. Se dieron cuenta de que se habían burlado de alguien que los había superado en silencio, que habían ignorado a alguien que nunca necesitó un escenario para ser grande, que no habían reconocido lo que no brilla por fuera, pero brilla por dentro. Algunos intentaron sonreírle al pasar, pero ella no les devolvió la sonrisa, no por orgullo, sino porque ahora, por fin, ya no necesitaba validación, estaba completa. Y los que se burlaron de ella, ahora lo sabían. La chica que limpiaba el piso, terminó limpiando también sus almas. Por un breve instante después del discurso,
El público se quedó en silencio, como si nadie supiera qué pensar de lo que acababa de suceder. El poder de esas palabras no provenía de la ira, ni de la autocompasión, provenía de la verdad. Y la verdad, bien dicha, paraliza incluso a quienes se consideran intocables. Pero entonces alguien se puso de pie. Era el bibliotecario. Empezó a aplaudir lentamente, con lágrimas en los ojos. Luego el profesor de geografía. Luego un grupo de estudiantes de la última fila, los pocos que siempre notaban su presencia, incluso en silencio. Y entonces, todo el auditorio se puso de pie. Le dieron una ovación de pie, no solo por ella, sino por lo que representaba. El aplauso no fue fuerte, fue firme, largo, lleno de un respeto que no provenía de lástima, sino de reconocimiento. Algunos aplaudieron con fuerza como para borrar su propia negligencia pasada. Otros aplaudieron lentamente, con la mirada baja, como pidiendo perdón en silencio. No saludó, no lloró, no hizo una reverencia. Simplemente se quedó allí, junto a la silla donde nadie se sentaba, el premio en sus manos, la mirada fija en el horizonte, porque ese aplauso no era para el logro de un estudiante, fue para la revelación de una verdad oculta. Y todos lo sabían, no estaban aplaudiendo una victoria, estaban diciendo adiós a la culpa. La ceremonia llegó a su fin. Se seguían nombrando nombres, se repartieron premios menores, y las luces comenzaron a apagarse. Los estudiantes salieron, tomándose fotos, riendo y posando. Pero ella no se relacionó, no porque se creyera mejor, sino porque sabía que ese día no era solo suyo. Pertenecía a todo lo que había traído consigo. Tomó el sobre con el certificado. Lo guardó con cuidado dentro de la mochila desgastada que siempre llevaba. Abrazó a su padre al salir. No intercambiaron palabras, pero sus miradas lo decían todo. Él le pasó la mano por el pelo como solía hacerlo cuando era pequeña, y simplemente dijo, «Lo sabía». En la puerta, la directora se acercó. Por primera vez, la llamó por su nombre completo. Le apretó la mano con fuerza, como si estuviera sosteniendo una verdad antes de que se le escapara. Dijo que estaba orgullosa de que la escuela hubiera aprendido de ella ese día. Y entonces, sin fanfarrias, sin bocina, sin focos, se fue. Bajó las escaleras de la escuela de la misma manera que siempre las subió, con el sol brillando en su rostro y los pies firmemente apoyados en el suelo. Pero algo era diferente, porque esa niña, una vez ignorada, una vez ridiculizada, una vez reducida a la insignia de su padre, ahora era recordada en su totalidad, por su mérito, por su valentía, por su dignidad. Y aunque al día siguiente algunos fingieran que nada había cambiado, nadie volvería a oír su nombre, ni a mirar al conserje de aquella escuela, de la misma manera, porque esa mañana, la hija del cuidador enseñó que no es el apellido lo que define a alguien, es el silencio que lleva hasta que el mundo se ve obligado a escuchar. Quienes hablan más alto, no siempre son quienes portan la verdad más profunda. Quienes brillan en el escenario no siempre son quienes tuvieron el camino más difícil para llegar allí. Y casi nunca son quienes reciben el primer aplauso, quienes más lo merecen. La llamaban la hija del cuidador. Pero ese día, le demostró al mundo que las etiquetas que intentan reducirnos, solo tienen poder si creemos en ellas. No necesitaba responder a las risas. No necesitaba responder a las bromas. No necesitaba gritar para que la oyeran. Me bastaba con caminar con dignidad. Y cuando se dijo su nombre en el micrófono, todos entendieron. No se trataba solo de ella. Se trataba de todas las voces silenciadas. Se trataba de cada joven que carga con el peso de sus orígenes, pero no deja que estos limiten su propio destino. Se trataba de aquellos que crecen detrás de escena, pero ganan en el escenario. Y ahora, cuando alguien recuerda aquella ceremonia, no recordarán el premio, recordarán quién lo recibió, con la cabeza en alto, realmente, con honor.